El Al Hilal se hizo de un jugador del cual se esperaba mucho más. Me encuentro ahorita con la camiseta del mítico Ogey, Pelé, la 10, el mejor jugador en la historia de Brasil y superado únicamente en goles por Neymar, porque en lo demás, en cuanto a desempeño, en cuanto a carrera, en cuanto a al legado que va a dejar en la historia del fútbol, creo que sí están bastante lejos. Neymar tomó malas decisiones y una de las cuales lo han llevado aquí fue irse al París en su momento. Si bien creo que la intención, el trasfondo de su salida del Barcelona hacia el París tenía algo de sensato, que era pues salir del yugo, salir de la sombra de Messi, que lo, lo llegaba a oscurecer un poco y no podía lograr ser el número uno. Apareció el PSG en ese momento, apareció con sus millones, con su nuevo proyecto y convencieron a un Neymar dándole por su lado, dándole por justamente ese lado del ego que tiene el brasileño o que lo tenía porque bueno, creo que ya a esta altura Neymar ya se está despidiendo del fútbol de élite, está llegando a una liga que sí, que está en crecimiento, pero que todavía en algunos años más veremos el fruto de este trabajo, de esta inyección billonaria de dinero del gobierno saudí para tratar de convertir a esta liga en una de las mejores del mundo. Pero por ahora están en ese proceso. Y con 31 años, Neymar se convierte en uno de los referentes y en uno de esos ejes de cambio de la liga conjunto con Cristiano y con muchos más jugadores que han estado llegando producto de pues la cantidad de dinero descomunal que se mueve en ese país. Pero ya renunció definitivamente el brasileño a ese sueño que fue el que lo terminó llevando al París, que era ganar su propio Balón de Oro, hacer su propia historia, ser el mejor desde su trinchera, desde su lado de la historia. Y se despide siendo un buen jugador, pero no lo que se esperaba de él. En Brasil tenían muchas expectativas, y no creo que solo en Brasil, sino en el mundo, cuando veíamos la aparición de Neymar, cuando llegó al Barcelona. eh, Sentíamos que quien iba a reemplazar a los dos más grandes referentes en ese momento, que eran Messi y Cristiano, era el brasileño, porque recordemos que en alguna premiación del Balón de Oro, pues Neymar quedó tercero compitiéndole a estos dos monstruos que se llevaban casi todos los balones de oro, excepto, recordemos, el mundial de 2018, que se lo lleva, el año 2018, que con el Mundial se lo lleva, pues, Luka Modric por toda la temporada que hizo y por el rendimiento que tuvo en el Mundial y haber quedado en segundo lugar meritoriamente con un equipo de Croacia que, eh, pues, llegó de manera increíble a esa final con Francia. Y desde ahí en más, pues el brasileño nos hizo creer, nos hizo soñar con la idea de ver a un nuevo 10 de la Canariña triunfando y siendo ese astro que podía mover y que podía hacer girar el fútbol alrededor de él, con toda esa magia y todo ese despliegue que tenía el brasileño, pues
terminamos defraudándonos desde que se fue a París, a sabe Dios hacer qué, porque desde que llegó ahí únicamente se le vio ganar ligas y copas francesas, llegó a una final de Champions que la termina perdiendo igual con el Bayern Múnich, no fue el jugador que pudo cambiar el rumbo de un partido como una final, con un Bayern que era pues una planadora, y con un Lewandowski que le termina quitando en esa temporada el único premio individual en disputa, que era el Daves, ya que sabemos que por el tema de todo esto de la pandemia no se pudo llevar a cabo el Balón de Oro. Y el Daves era como ese trofeo que podía validar y darle ese respaldo al brasileño de, ok, fuiste el mejor al menos de una temporada, al menos de una temporada. Pero en aquella ocasión, Lewandowski, el polaco, le arrebató ese título personal y de ahí en más, pues el brasileño ya no pudo recuperarse después del Mundial del 2022. Creo que eh, fue la debacle para Neymar, que ya no encontró eh, en París, ya no encontró en ese momento en el que estaba la motivación para seguir compitiendo en el alto, en la élite, ¿no? En el más alto nivel del fútbol. Y decide despedirse sin haber conseguido ni el Mundial, ni el Balón de Oro. Consiguió una Champions, consiguió ligas, consiguió Supercopas, consiguió, en fin, títulos que sumarán a su palmarés y lo harán, como repito, un gran jugador en la historia, pero en Brasil, como en muchas otras partes del mundo, simplemente lo recordarán como Neymar Jr., un jugador que pasó sin más. Sabemos que en Brasil tienen esta cultura de querer ganar siempre la Copa del Mundo, de querer ser siempre los mejores, y pues el brasileño no los llevó a donde ellos querían, no los puso en la cima del fútbol mundial, no consiguió ese título que sí consiguieron Messi, que sí consiguió Mbappé, que pues se le hizo esquivo. Recordemos que en el Mundial, que inclusive jugaron en su país, en Brasil, donde tenían todas las esperanzas puestas en ese equipo, que a pesar de que no era un gran equipo por los nombres que tenían ni los jugadores, tenían a Neymar, que venía muy bien en ese momento, y le ocurre pues la terrible lesión con Colombia, que se termina retirando, que algunos dicen inclusive que no se lesionó, que fue una salida planeada y que sabía lo que se venía, que Alemania lo iba a aplastar, los iba a pasar por encima, como fue, que les metió 7 pepas en su país y con su gente, que debió doler muchísimo, debió doler bastante a los brasileños y que todavía esa herida la tienen abierta. Y de ahí en más, pues Neymar nunca pudo ser el, el diferente, el que se pusiera el equipo al hombro, que lo llevara a una final al menos de una Copa del Mundo. Y bueno, esto, mire, si ahorita me ponen si me preguntan, si me ponen a elegir jugadores que pueden estar por encima de Neymar, creo que hay muchísimos en Brasil por encima de Neymar. Ronaldinho, El Fenómeno, Rivaldo, Romario, Bebeto. No pongo ni siquiera a Ogué y Pelé, porque creo que él está por encima de, inclusive de muchos jugadores a nivel mundial, no solo en Brasil. Creo que él es el mejor, la, la cara visible del fútbol de Brasil es Pelé, y será siempre el 10 de Brasil, que recordaremos si te dicen un 10 de Brasil. Seguramente lo primero que se te vendrá a la mente será Pelé y no Neymar. Lástima, lástima por un tremendo jugador que tenía mucho, mucho potencial, pero que tenía una debilidad que tienen muchos brasileños, que es la noche.
la fiesta, la samba, que les gusta mucho salir, salir en las noches, que son un tanto lechuceros, ¿no? Y eso es lo que le pasó factura seguramente muchas veces a Neymar, que coincidentemente se lesionaba siempre en febrero, en el cumpleaños de su hermana, cuando venía el Carnaval de Río, era una cosa que ya todos esperaban y sabían que iba a suceder, pero se lo aguantaron mucho, sobre todo en París. Creían que en algún momento Neymar los iba a hacer ganar esa ansiada orejona que ellos querían, que hasta ahora sueñan y ahora lo están haciendo alrededor de Mbappé y de Luis Enrique, de este nuevo PSG. Y justamente por esto es que también se está yendo Neymar, porque ya no tiene lugar en este nuevo París. En este nuevo París ya no lo quieren, ya se dieron cuenta que no fue la mejor apuesta en su momento, que pagar 220 millones y ser hasta el momento el fichaje más caro en la historia del fútbol, pues no tuvo los réditos que esperaban, que no ha sido para nada una buena inversión, no ha sido para nada directamente proporcional a el dinero gastado, lo conseguido eh, del club con el brasileño en sus filas. Así que, au revoir, hasta luego Neymar, gracias por nada, como dirían seguramente los franceses, porque se despiden de un jugador que no dejó ningún legado ni absolutamente nada en un club donde llegó para hacerse el mejor y se va sin haberlo conseguido.